Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Michael y en el video de hoy les traigo lo que es la presentación del software para Vue. Este es el primer video de una serie de tutoriales que iré subiendo a este canal, así que vamos a comenzar con este video. Primero vamos a abordar qué es ParaView. ParaView es un software libre multiplataforma para el análisis y visualización de información. Emplea técnicas cualitativas y cuantitativas para realizar ese análisis y es desarrollado para trabajar con grandes cantidades de datos, grandes cantidades de información utilizando recursos de información de memoria distribuida. Los datos, la cantidad de datos puede ser tan grande como a nivel de petascala en supercomputadoras o a un nivel mediano de uso de datos usual en computadores portátiles, computadores de escritorio, computadores de sobremesa. El procedimiento para la visualización, la exploración de los datos, se realiza mediante la interfaz gráfica 3D o a partir del batch que incorpora ParaView para programación. Es un software que está construido sobre la librería de BTK, el Visualization Toolkit, el cual es el motor interno de ParaView, y está escrito con el lenguaje C, C++, Fortran y Python. Más adelante veremos que con este lenguaje Python contamos con ciertas ayudas, una app interactiva para realizar codificación de subrutinas directamente desde Python y llevarlas a ParaView. De todos esos conceptos que acabo de mencionar hay algunos que vale la pena resaltar, entre ellos pues, los que vemos en pantalla. Entonces comenzamos con lo que es el Visualization Toolkit o BTK. Esto es un software libre que ha sido desarrollado por Kitware. Ya vamos a hablar un poco más adelante sobre empresas, el cual se centra para manipulación y presentación de datos científicos, renderizado e interacción en 3D y capacidad de graficación 2D. Prácticamente el motor interno de ParaView para hacer lo que se hace con ParaView, que es visualizar datos. Qt es un framework para multiplataforma orientado a objetos empleado para el desarrollo de software que utiliza una interfaz gráfica. ParaView utiliza una interfaz gráfica que se llama ParaView, literal ParaView, pero en letras minúsculas, la cual está construida directamente sobre Qt. Hablando de ParaView, tenemos que es una aplicación la cual destaca tres características. Es una turnkey, lo cual quiere decir que es una aplicación que ya está lista para usarse, simplemente es como girar una llave de un carro. No necesita instalación de terceros, paquetes adicionales o codificación extra. Claro que se puede hacer, pero no es algo necesario o algo indispensable para comenzar a usar el programa. Es una aplicación vertical, lo que quiere decir que está creada para un público en específico, para un público que tiene conocimientos y destrezas precisas, que tiene unos datos iniciales y que ya sabe lo que necesita de ParaView. Y es una aplicación formada en un sistema cliente-servidor, lo cual quiere decir que el software que se corre en la máquina del usuario hace solicitud a un servidor remoto. En cuanto a la parte de memoria y sistemas, lo que mencionaba de que utilizaba sistemas informáticos de memoria distribuida, vamos a hablar de dos tipos de sistemas. El sistema de memoria compartida o shared memory, el cual es el que tenemos en computador corriente, portátil o de escritorio, en el cual todas las CPUs de un mismo sistema llegan a una base general, a una base compartida de datos, una base de almacenamiento. En el sistema de memoria distribuida, Distributed Memory, cada CPU de un sistema o de un computador pues tendrá una memoria a la cual dirigirse. Esto pues lo podemos entender como varios shared memory, computadores de memoria compartida unidos entre sí. Con esta introducción pequeña al sistema se puede hacer una mejor comprensión de lo que es el sistema cliente-servidor de la aplicación. Aparte de eso, pues ya tenemos lo que serían los objetivos de los desarrolladores de ParaView, los cuales son los siguientes. Desarrollar una aplicación de software libre y multiplataforma, administrar o admitir modelos de computación distribuidos para procesar grandes cantidades de datos, crear una interfaz de usuario abierta, flexible e intuitiva y desarrollar una arquitectura extensible basada en estándares abiertos. En cuanto a la historia de ParaView, tenemos que comienza en el año 2000 como un esfuerzo colaborativo entre Kitware y el Laboratorio Nacional de los Álamos, con un financiamiento por 3 años dado por el programa ASCII-View del Departamento de Energía de los Estados Unidos. Kitware desarrolló un sistema de visualización basado en la web en diciembre del 2001 que era independiente de ParaView. Este proyecto fue financiado por el Departamento de Investigación Armamentística de los Estados Unidos y eventualmente se convirtió en lo que sería la división empresarial de ParaView, PVEE, por sus siglas en inglés, la cual pues se contribuyó al desarrollo de la arquitectura cliente-servidor posterior de ParaView. El primer lanzamiento público de ParaView se realizó en octubre del 2002 con la versión 0.6
Y luego en septiembre de 2005, Kidware, Sandia Labs y Sesimsoft empezaron con el desarrollo de ParaView 3.0, la cual fue lanzada en mayo del 2007. En junio del 2013 la versión 4.0 fue lanzada con unas bases de BTK 6.0 y la versión 5.0 fue lanzada en enero del 2016 incluyendo un nuevo sistema de renderizado backend. Adicional a eso, tenemos que en el 2005 Sandia y Nvidia y Kidware anunciaron un desarrollo muy significativo, llegando a 8.000 millones de polígonos por segundo en cuanto a tasa de renderizado utilizando ParaView. Además podemos mencionar que ParaView es un software que se utiliza para la parte del postprocesado y visualización de resultados en otros programas como los OpenFOAM y SimScale. Y a la fecha de hoy contamos con lo que es la versión 5.8.1 de ParaView, con la cual pues estaríamos trabajando en este tutorial. En cuanto a las empresas que hay detrás de ParaView, los patrocinadores del proyecto son 5 las principales. Tenemos a Kidware, la cual tiene un énfasis en investigación y desarrollo en software de código abierto, en las áreas de visión por computador, imágenes médicas, visualización científica y análisis de información multidimensional. El Laboratorio Nacional de los Álamos, el cual está adscrito al Departamento de Energía de los Estados Unidos y es una de las instituciones multidisciplinares de investigación más grandes del mundo. Tenemos el Laboratorio Nacional Sandia, es un laboratorio administrado y operado por la Corporación de Sandia y uno de los mejores laboratorios nacionales de investigación y desarrollo del Departamento de Energía de los Estados Unidos. El ASC, el Advanced Simulation and Computing Program, programa de simulación y cómputo avanzado, y United States Army Research Laboratory, el laboratorio de investigación armamentística de los Estados Unidos. Como podemos ver, son 5 empresas, son pesos pesados de la visualización, de la investigación y de la inversión en lo que es en Estados Unidos y bueno, que han desarrollado un software de código abierto, yo diría que el más grande que hay en estos momentos. Los sabores de ParaView. Entonces, cuando hablamos de qué podemos hacer con ParaView, debemos entender primero cómo podemos acceder a ParaView, ya que cuando hablamos de ParaView con P y V mayúscula, estamos hablando simplemente de la tecnología completa que tenemos, pero vemos que existen ciertos sabores o distribuciones que tenemos de ParaView. Las 2 primeras con las cuales se centrará todo este tutorial es ParaView Desktop, el ParaView de escritorio usual que descargamos de la página, y el ParaView Python. Entonces, ParaView Desktop es la versión de escritorio, como les mencionaba, que se conoce también con el nombre de ParaView en letras minúsculas. Y ParaView Python es la interfaz o correlación que tenemos para trabajar ParaView directamente desde la codificación en Python, utilizando diferentes librerías que son creadas directamente por la empresa. Este ParaView Python también se conocería como PV-Python, pero esto lo veremos más adelante. Los 6 módulos restantes son ParaView HPC, High Performance Computing, ParaView Web, ParaView Glance, ParaView Immersive. Por ejemplo, ParaView Immersive sirve para realizar visualizaciones de tipo realidad aumentada o realidad virtual, tipo 3D. LiDAR View para realizar análisis de imágenes de tipo LiDAR y ParaView In Situ. Estas otras 6 secciones de ParaView son un poco más avanzadas para un cómputo y un cálculo de un tamaño mayor, a mayor escala. Bueno, ¿qué se puede trabajar con ParaView? Entonces tenemos que ParaView está optimizado para áreas científicas que emplean técnicas como el método de los elementos finitos, volúmenes finitos y conjuntos de puntos, tales que se manejan en el espacio 3D o 2D, pudiendo hacer consideraciones temporales. Aquí lo que estamos hablando es que podemos visualizar o realizar un análisis de resultados que se han obtenido mediante diferentes softwares o diferentes programas que cree el mismo usuario. Aquí lo que vamos a ver prácticamente son mallados de puntos y celdas, los cuales estarán coordinados en un espacio geométrico y que también podemos considerar la interacción con el tiempo. Podríamos realizar análisis temporales de cómo varía un parámetro a través del tiempo, realizar animaciones, etc. Tenemos una capacidad de lectura de más de 100 formatos disponibles a través de los 73 lectores que tiene en el momento ParaView. Ya vamos a hablar un poco sobre los lectores. Y vemos 5 grupos de trabajo principal que destaca ParaView. Tenemos lo que sería un grupo de análisis estructural, otro grupo de dinámica de fluidos, de astrofísica, ciencias del clima y point cloud. Entonces vamos a hablar un poco de cada uno y todos tienen con la misma carta de presentación. Este diaporama estará con un link abajo en la descripción para quien quiera leerlo detalladamente. Sí que el esquema principal es este. Tenemos que el grupo de trabajo, pues, digamos, de análisis estructural, se centra más que todo para los ingenieros mecánicos, civiles y automotrices.
que emplean el método de los elementos finitos y el método de los volúmenes finitos, pero no tanto es el método que emplean, sino la manera como analizan los datos, porque cuando hablamos de elementos finitos o nodos, mediante el modelo BTK debemos cambiar ese lenguaje para entrar a hablar de celdas y puntos. Esto de celdas y puntos, como lo mencioné en la diapositiva anterior, es el foco de trabajo para entender los datos, la visualización de datos en ParaView. Sin embargo, tendremos una sección aparte donde hablaremos un poco más a fondo sobre esto. En cuanto a lo que les decía de que esta ficha de presentación es igual para todos los grupos, vamos a hablar de lectores por defecto y filtros comunes. Estos lectores por defecto son simplemente las herramientas o los algoritmos que trae ya ParaView codificados internamente para leer resultados de diferentes software. Por ejemplo, en el caso de análisis de estructuras tendríamos ANSYS, Exodus, LS-DINA, etc. Y filtros comunes, cuando hablamos de filtros nos referimos a las metodologías o las subrutinas que ya trae ParaView internamente para realizar este análisis de la visualización, para cambiar colores, para mirar resultados, para hacer cortes, variaciones, etc. Por ejemplo, un filtro para evaluar la calidad de la malla, algo que es muy usual en el método de los elementos finitos, plotear variables a través del tiempo, hacer cortes, etc. Lo mismo para la dinámica de fluidos, pues su nicho de trabajo sería como la ingeniería aeroespacial y automotriz, sin embargo esto es muy general, cualquier persona con un problema de fluidos podría utilizar ParaView. Lo mismo, tenemos ciertos lectores por defecto, como lo mencionaba OpenFOAM, que trabaja directamente con ParaView, entre otros, y algunos filtros comunes, algo que valdría la pena destacar, sería por ejemplo los Flow Path Filters, los cuales pues, nos podrían ayudar para evaluar o visualizar, prácticamente esa es la palabra, el campo vectorial de velocidades de un fluido, por ejemplo. Cosas de interés que veremos más adelante. Como les mencionaba, también trabaja con datos de astrofísica. Aquí tenemos, por ejemplo, una nube de datos de información. Las ciencias climáticas, por ejemplo, para hacer análisis climáticos de un enfoque local o un informe global. Tiene mucha acogida para ello. Point Cloud para realizar análisis o visualización de datos captados con una imagen LiDAR. Por ejemplo, hacer el renderizado de todo un terreno, toda una ciudad y mirar cómo varían ciertos parámetros en ella. Como podemos ver, no es algo que esté intrínsecamente independiente de cada grupo, son cosas que podríamos relacionar entre varios de ellos. Ya es cuestión del usuario conocer qué se puede hacer y empezar a explorar con qué herramientas lo puede hacer. Algunos lectores de formato disponibles, como les comentaba, de más de 100 tipos de archivos que se pueden leer, pues algunos de los lectores específicos que cuenta ParaView en este momento son este listado de acá, que son 73 para tipos de extensiones. Igualmente, si el usuario está en capacidad, podría programar sus propios lectores, podría utilizar lectores por defecto para todos los archivos. Sin embargo, pues internamente hay formas más operativas de realizar las lecturas. Ya finalizando, tenemos la documentación disponible. ParaView cuenta con una documentación extensa, pero muchas veces con ciertos atrasos de actualización, como veremos en secciones más adelante. Tenemos la guía de usuario de ParaView User's Guide, con la cual pues, se centrará principalmente esta serie de tutoriales. ParaView también cuenta con una serie de webinars, guías de video, etc. Y tutoriales propios de ParaView, los cuales son una serie de cartillas de texto en la cual pues, se muestra textualmente, paso a paso, cómo realizar ciertos modelados en ParaView. Todo esto puede ser accedido mediante la dirección que aparece aquí, paraview.org/resources. Finalmente, se puede descargar el software. Obviamente los invito a que descarguen el software entonces. Está disponible para las 3 plataformas más grandes del momento: Windows, GNU Linux y Mac OS. Esto pues, cabe dentro de uno de los objetivos de los desarrolladores, que es hacer un software libre y multiplataforma. Lo han logrado y es un software que tiene mucho potencial. Ya es, como les he mencionado, cuestión de cada quien mirar qué es lo que necesita hacer y empezar a investigar, empezar a buscar cuáles son las herramientas para poderlo lograr. No siendo más, este es el final del primer video. Los invito a que se suscriban y que estén pendientes entonces del resto de tutoriales. Muchas gracias.